El pueblo fantasma. Rodrigo había comenzado un canal de YouTube para subir contenido relacionado con el terror. Su contenido principalmente consistía en ir a pueblos fantasma y documentar las historias que se contaran alrededor de esos lugares. El canal iba creciendo bien, solía tener una buena respuesta de sus seguidores, los cuales incluso le hacían sugerencias sobre qué pueblos podía visitar. Justamente fue en uno de estos comentarios en sus videos en el que le sugirieron ir a un lugar, en donde Rodrigo no lo sabía, pero sería su primer y último encuentro con algo realmente sobrenatural. Uno de sus seguidores, en un comentario, le dijo que visitara un pueblo pequeño en Aguascalientes, que sería bueno visitarlo porque, aunque fuera un pueblo muy pequeño, había una historia interesante, la cual le había contado su abuelo, ya que él vivió ahí cuando era niño. La historia era que quienes vivían ahí abandonaron ese lugar porque la gente de pronto comenzó a desaparecer, y que se decía que fue porque algo que salió de una pequeña cueva cercana al pueblo se los había llevado. Esta historia llamó mucho la atención de Rodrigo, el cual acordó con su seguidor ir a entrevistar a su abuelo para que pudiera grabarlo y le diera más información al respecto. El fin de semana siguiente, Rodrigo viajó en su camioneta a Aguascalientes y se encontró con el señor y con su nieto. El señor tenía unos 80 años de edad y su nieto 15. Fue una entrevista corta en la que el abuelo describió lo siguiente: yo era un niño cuando vivía ahí en Santa María. Éramos pocas personas, menos de 150. Todos nos conocíamos. Era un pueblito tranquilo. La gente solía sembrar para vivir y solían tener también rifles para cazar y protegerse para ir al campo. La gente comenzó a irse cuando hubo un par de desapariciones. 2 personas, que eran hermanos, habían ido a su terreno a sembrar y no volvieron. Todos los adultos se organizaron para ir a buscarlos, pero no los encontraron. Desde ahí la gente comenzó a irse porque muchos pensaban que el diablo había llegado a la zona y que esas desapariciones eran su culpa. Los pocos que seguíamos en Santa María fuimos los que no creíamos que eso era verdad, hasta que un día el borrachito del pueblo llegó corriendo, gritando que había visto al diablo y que lo había visto llevarse a don Casimiro, que lo arrastraba hacia la pequeña cueva que estaba en la ladera, que era un diablo pálido de grandes manos con garras. La gente no le creyó porque era el borrachito del pueblo. Únicamente la esposa de don Casimiro le creyó y muy angustiada pidió a todos que fueran a buscarlo. Rápidamente todos los hombres del pueblo fueron hacia la cueva que había indicado el borrachito, y al llegar al lugar ninguno pudo contener el miedo cuando vieron que allí estaba tirado, en la entrada de la cueva, el morral de don Casimiro embarrado de sangre. Incluso contaban que había marcas de rasguños en la entrada de la cueva. Por miedo nadie entró a la cueva, solo levantaron el morral como evidencia para la esposa de don Casimiro y de que ya no podía hacerse nada por él. Después de eso no pasó ni un mes y ya nadie vivía en el pueblo. Rodrigo agradeció el tiempo y pidió que le dijeran cómo llegar a Santa María. El abuelo le dijo cómo llegar a Santa María y a la cueva, pero le pidió que no fuera porque podía ser peligroso, si bien no del todo por lo que se contaba, sí porque era un lugar solitario. Rodrigo no tenía ni una pizca de miedo. Al contrario, sentía emoción porque este podría ser su mejor video hasta ahora. Así que se subió a su camioneta y se dirigió al lugar que estaba a tan solo 1 hora de distancia. Llegó a Santa María. Ya era cerca del atardecer. Las casas se veían deterioradas. Eran de adobe y casi ninguna conservaba su techo. Hizo tomas recorriendo los lugares y aprovechó para marcar rasguños en las paredes para aparentar que por ahí podría estar aquel ser que se había llevado a la gente del pueblo hace muchos años atrás. Terminando de grabar en el pueblo, se dirigió hacia donde estaba la cueva. Al llegar a ella, notó que sí había marcas como de rasguños en la entrada. A Rodrigo esto no lo asustó, ya que no creía que fuera verdad lo que se contaba, porque en todos los pueblos fantasma que había visitado, ni una sola vez había experimentado algo paranormal. Aún así, por precaución, solo hizo tomas por fuera temiendo que pudiera pasarle algo si entraba a la cueva, como que pudiera derrumbarse o haber algún animal venenoso por ahí. Terminó de grabar en la cueva y se subió nuevamente a su camioneta para hacer una última toma en el pueblo ya de noche, para así tener tomas más tenebrosas y poder concluir de mejor forma su grabación. Llegó nuevamente a Santa María y comenzó a grabar el final de su recorrido.
De noche el pueblo era más tenebroso por su aspecto tan deteriorado. El silencio era tal que daba un aura de suspenso. Este silencio fue repentinamente interrumpido cuando se escuchó un sonido como de rasguños sobre una pared. Rodrigo tuvo curiosidad, y con la intención de darle más dramatismo al video de esa visita, se dirigió a donde se escuchaba el sonido pensando que sería una rama movida por el viento. El sonido era cada vez más fuerte conforme se iba acercando. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Rodrigo, pero nadie respondió. Solo el sonido cesó por un momento, pero después continuó. Rodrigo caminó un poco más. Había llegado a la entrada de la casa de donde seguramente provenía el sonido. Antes de entrar pensó en que esto seguro haría que su video fuera más visitado. Se paró en la entrada, levantó su linterna para ver adentro de la casa y lo que vio le hizo arrepentirse inmediatamente de haber ido al lugar. Ahí estaba una criatura parecida a una persona, pero con la piel espantosa, muy arrugada, pálida y pegada a los huesos, sin cabello, con unas manos enormes y unas uñas extremadamente largas. La criatura dirigió su mirada a Rodrigo, y Rodrigo inmediatamente supo que esto sería algo que nunca nadie tendría la oportunidad de ver en su canal de YouTube, porque este sería su fin.